Buenos días. Hemos visto qué era la metafísica para Aristóteles. Cuidado, más bien, ¿qué será la metafísica a partir de Andrónico de Rodas, haciendo la ordenación de las obras de Aristóteles? Hemos visto qué es la metafísica para Wolff, hemos visto que tiene justamente una posición predominante, se convierte en la ciencia y ahora vamos a tratar de Kant, ¿no? ¿Hasta qué punto la razón humana es capaz de tal hazaña metafísica, conocer en profundidad el mundo, al hombre, incluso a Dios? ¿Vale? La cuestión, Kant se encontrará con que tenemos dos corrientes. Los racionalistas que consideran que el ser humano puede conocer Dios, alma y mundo, y los antimetafísicos, los empiristas que consideran que el conocimiento tiene límites y que el ser humano jamás podrá conocer a Dios, el alma y el mundo. En general, ¿cuáles son los límites de nuestra capacidad de conocimiento? Es decir, que a partir del siglo XVIII los filósofos empiezan a plantear que el ser humano tiene límites. Podemos ir más allá de lo que percibimos y experimentamos sensorialmente. Los racionalistas desconfiaban de la razón y pensaban que podíamos conocer aquello que está más allá de la razón. Bien, es verdad que podemos ir más allá perdón, he dicho la razón, no más allá de la experiencia. ¿Podemos ir realmente más allá de la experiencia? El tema de los límites y posibilidades del conocimiento humano pasa a ser el tema central de la filosofía. Como ya dijimos más arriba, especialmente a partir de Kant. Hemos visto que la teoría del conocimiento es la rama más importante de la época moderna. Si en el medievo el tema más importante es obviamente Dios y en la antigüedad con Platón y Aristóteles el tema más importante es la política, la polis, junto con la metafísica, nos acordamos de la teoría de las ideas de Platón y ahora estamos viendo un poquito de la metafísica de Aristóteles, a partir de la modernidad, a partir de Descartes, es cómo conoce el ser humano. Kant afirmará que no podemos conocer sino lo que experimentamos y que las cosas en sí mismas están más allá de nuestras posibilidades de conocimiento. Kant va a resolver la cuestión, no es posible conocer Dios, alma y mundo, tenemos que limitarnos a aquello que experimentamos, es decir, que captan nuestros sentidos, la vista, el olfato y el tacto, y por lo tanto el ser humano tiene límites en su conocimiento. Lo más interesante es que apoyándose en este planteamiento, respondiendo a las preocupaciones de la época, los filósofos del siglo XVIII se centrarán en problemas estrictamente humanos, la moral, la sociedad, la educación, la política, la ciencia, en resumidas cuentas, el hombre. Con la Ilustración se da lo que ya vimos que se dio en el siglo V, que es un giro antropológico. El ser humano es lo importante. Vamos a dejarnos de cuestiones metafísicas. Lo vimos que en el siglo V los sofistas y Sócrates les interesa la ética, la política, el ser humano. Pues en la Ilustración en el siglo XVIII de nuevo. Estamos hartos de estas teorías racionalistas, dogmáticas, como la de Wolff, y vamos a preocuparnos de cuestiones que conciernen al ser humano, como la ética, la política. Hay un famoso texto de Kant que expone muy bien este centrarse la filosofía en el hombre, ese renunciar a la metafísica y ese enfocar los temas de un modo problemático. Para eso tenemos que girar la página, ¿de acuerdo? Vamos con un texto de Kant. La filosofía, en este último sentido, entre corchetes, en el sentido cosmopolita, es la ciencia de la relación de todo conocimiento y de todo uso de la razón con el fin último de la razón humana, como fin supremo, al cual todos están subordinados y en el cual se unifica. El contenido de la filosofía en este sentido cosmopolita se puede resumir en estas preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué es el ser humano? A la primera pregunta contesta la metafísica, meramente especulativa, dirá en la crítica de la razón pura. La moral a la segunda, meramente práctica. La religión a la tercera, es práctica y teórica a un tiempo. Y la antropología a la cuarta, pero en el fondo podrían pertenecer todas a la antropología, puesto que las tres primeras cuestiones
se refieren a la última. El filósofo debe, por tanto, determinar, primero, las fuentes del saber, segundo, el ámbito del uso posible y útil de todo saber, y finalmente, tercero, los límites de la razón. La última cuestión es la más necesaria y también la más difícil, pero el filodoxo no se ocupa de ella. Pertenece a la lógica y es parte de la introducción. Vale, aparece la palabra cosmopolita, ¿de acuerdo? Cosmopolita es una palabra que inventó un señor que se llama Diógenes, Diógenes el Cínico, Diógenes que tiene una famosa anécdota, que cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, vino y le dijo, ¿qué deseas, Diógenes? Diógenes le dijo, aparte de aquí que me estás quitando el sol. Vale, Diógenes acuña esta palabra, cosmopolita, ciudadano del mundo, para decir que él no pertenece a una ciudad. Y esto es toda una ruptura. Os recuerdo que Alejandro Magno con sus conquistas acaba con la Grecia clásica. Las ciudades ya no son independientes. Diógenes, por lo tanto, nos está diciendo, yo no soy ciudadano de Atenas o de Tebas, yo soy ciudadano del mundo. Os recuerdo que Sócrates, en cambio, estuvo dispuesto a morir por las leyes de su ciudad, o sea, es un cambio. A partir de aquí, los sabios dirán, yo no soy ciudadano. Y hoy en día, cuando decimos que una persona es cosmopolita, nos referimos a una persona que se ha movido mucho, una persona que no le importaría vivir en Londres o en París, que domina muchos idiomas, que es abierto de mente, que acepta costumbres, culturas distintas. Y si yo entro en una fiesta y digo, uy, qué cosmopolita, es porque hay gente de distintas naciones, de distintas culturas, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos palabras. La otra palabra que nos puede un poquillo es la palabra filodoxo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa filodoxo? Pues si filósofo es filo, amistad a la sabiduría, filodoxo es el amante de la doxa. ¿Y qué es la doxa? La opinión. Llevamos desde el principio del curso viendo que los filósofos distinguen la ciencia, el saber, la filosofía de la opinión. Por eso yo insisto todo el rato que en los exámenes de filosofía no se dan opiniones. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, bueno, es que la gente piensa, es que hay otros que opinan distinto. No, la filosofía desde el principio y la ciencia no acepta las opiniones. Es que mi tía opina, pues muy bien que tu tía opina, ya, pero no le van a dar el premio Nobel a tu tía por opinar tal. Y no vas a curar del COVID-19 porque opine tu tía tal, ¿de acuerdo? Entonces hay una cosa que es la ciencia, es el saber, otra cosa son las opiniones. Lo de filodoxo viene de Platón. Platón llamaba a los sofistas filodoxos frente al filósofo. El filósofo busca el saber, el sofista, en cambio, lo que hace es las opiniones. ¿De acuerdo? Vale. Para ver este texto vamos a plantearnos. Cada pregunta, ¿es teórica o práctica? Para Kant, esta pregunta corresponde a qué rama de la filosofía en la actualidad y a qué obra pertenece la respuesta de que da Kant. ¿Vale? Kant es un autor que escribe tres críticas. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y por último la crítica del juicio. Entonces tenemos, por lo tanto, cuatro preguntas, pueden ser teóricas o prácticas. Para Kant hay una rama de la filosofía que responde y por último él escribe tres críticas, ¿de acuerdo? La filosofía, en este último sentido, vuelvo a leer el texto, frase por frase, en sentido cosmopolita es la ciencia de la relación de todo conocimiento y todo uso de la razón con el fin último de la razón humana, como fin supremo al cual todo está subordinado y en el cual se unifica. La frase es larga, es complicada, vale. Hay una palabra que se repite mucho, ¿no? La palabra razón. Entonces, la filosofía en el último sentido, en sentido cosmopolita, es decir, lo que hace Kant frente a lo que hace el filodoxo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago yo es plantearme el uso de la razón.
el uso de la razón como fin último de la razón humana, como lo más importante que puede hacer el hombre, que lo más importante es razonar. Y para Kant, y de ahí crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, por lo tanto, es lo que todo está subordinado, como vamos a ver. El contenido de la filosofía en este sentido cosmopolita, es decir, el de Kant, se puede resumir en estas preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué es el ser humano? Vale, las preguntas son fáciles, las preguntas se entienden, la respuesta ya no es fácil. Veamos la diferencia entonces entre Wolff y Kant. Wolff consideraba que la filosofía era estructurar el saber, que si la metafísica, que si la economía, que si la política, que si la ética, que si las artes, ¿no? La filosofía lo abarcaba todo y en cambio para Kant tiene que responder preguntas, preguntas que según él interesan a todo el mundo. Todos, hasta el kiosquero de la esquina, se puede plantear en un momento dado qué puedo saber, qué debo hacer y qué me está permitido esperar. Las respuestas son lo difícil, plantearse la pregunta no. A la primera pregunta contesta la metafísica, meramente especulativa, dirá en la crítica de la razón pura. Bien, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué puedo saber? ¿Es teórica o práctica? Ya hemos visto en el vídeo anterior que especulativo es lo mismo que teórica, entonces obviamente es teórica. Para Kant, ¿a qué rama de la filosofía corresponde responder a esta pregunta? Pues él dice la metafísica. Y aquí es como, Dios mío, pero la metafísica no trataba del ser. Ya, pues es que a partir de Kant a lo mejor la metafísica no es lo mismo. Así que cuidado. Tenemos un problema. Cuando leemos los textos de Kant, cuando aparece la palabra metafísica, puede ser algo peyorativo, negativo, porque está hablando de la metafísica de Wolff, la metafísica de los racionalistas, ese saber que hemos visto enciclopédico, grandioso, sistemático, que lo abarca todo y que huye del conocimiento sensible, o puede ser su metafísica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué su metafísica? ¿Qué tiene que ver? Porque hemos visto que la metafísica está más allá de la ciencia experimental. Entonces, ¿qué puedo saber? Es un planteamiento que no va a resolver un científico en un laboratorio. Es imposible hacer un experimento. Es algo que se plantea un filósofo, como hemos visto, los principios de no contradicción y el principio de identidad. Son previos a un planteamiento científico. Los científicos hacen ciencia, los filósofos se plantean por qué lo que está haciendo este científico es ciencia y no es superstición, por ejemplo. En la actualidad diríamos que es, por lo tanto, diríamos que es la gnoseología o la teoría del conocimiento. ¿Y en qué obra va a responder Kant? Pues Kant va a responder en la crítica de la razón pura. ¿De acuerdo? La moral a la segunda, meramente práctica. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué debo hacer? Cuidado, no se está planteando Kant qué puedo hacer, como qué puedo saber, no es lo mismo que qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer salvajadas, sino qué debo hacer. La ética para Kant no habla de qué puedo, yo puedo matar, robar, mentir, eso no es ético, sino qué debo hacer. ¿Es teórica? Pues no, obviamente es práctica, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos desde los griegos. Y para Kant, ¿qué rama? Bueno, pues él dice la moral. En la actualidad, bueno, pues podríamos seguir diciendo que la moral, pero normalmente preferimos utilizar la ética porque la ética es la rama de la filosofía, mientras que la moral son las costumbres, entonces, que tienen los distintos pueblos. ¿Y cuál sería la obra que responde a esta pregunta? Pues la crítica de la razón práctica. Vamos con la tercera. A la tercera es práctica y teórica a un tiempo. ¿Cuál es la tercera? La tercera es qué me está permitido esperar. Es práctica y teórica, responde la religión. ¿Vale? ¿Qué me está permitido esperar? Vamos, en versión infantil. ¿Habrá un cielo? ¿Habrá un infierno? ¿Me van a juzgar? ¿Vale? ¿Por qué es teórica y práctica? Teoría. Porque si yo considero que se puede demostrar que Dios existe, hay una teoría, ¿no? Dios existe. ¿Y práctica por qué? Porque si Dios existe, yo debería ir a misa los domingos, ¿de acuerdo? En la actualidad pues no ha cambiado y esto lo tratará Kant en la crítica del juicio.
La última es la antropología, ¿vale? Entonces, ¿qué es el ser humano? Y es la antropología, hoy en día también es la antropología, y no hay obra. ¿Y por qué no hay obra? Porque en el fondo podría pertenecer todas a la antropología, puesto que las tres primeras cuestiones se refieren a la última. Si yo realmente respondo a qué puede saber el ser humano, qué debe hacer el ser humano y qué le está permitido esperar al ser humano, pues entonces no hace falta que responda. El ser humano, por lo tanto, es un ser que conoce, un ser que obra éticamente y un ser que tiene esperanzas, que piensa que quizá le vayan a juzgar y vaya a ir al cielo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la eh, fragmento de la lógica de Kant. Compara la concepción de la filosofía según un autor racionalista como Christian Wolff a partir de la crítica de Kant y la concepción de la filosofía según Kant, pues ya lo hemos ido viendo, ¿no? La filosofía de Christian Wolff pretende justamente clasificar el saber. La filosofía de Kant, en cambio, responde a preguntas. La filosofía de Wolff es académica, escolástica. La de Kant es cosmopolita. Académica en el sentido que era lo que interesaba en la universidad en la época, y la de Wolff en el sentido que es un saber del pasado, no escolástica en el sentido de que Wolff pertenezca a la corriente filosófica de Santo Tomás de Aquino, que era del siglo XIII, obviamente. Para Wolff, la metafísica es una ciencia, es un saber. El ser humano puede saber si Dios existe o no existe. ¿De acuerdo? Para Kant, en cambio, la metafísica no es una ciencia. Para Wolff, la filosofía es un saber ilimitado. El ser humano lo puede conocer todo. Para Kant, en cambio, el saber es limitado. No puede conocer el ser humano todo. Para Kant, Wolff es un filodoxo y en cambio él es un filósofo. Y vamos con la última frase. El filósofo debe, por tanto, determinar las fuentes del saber, el ámbito del uso posible y útil del saber y, finalmente, los límites de la razón. La última cuestión es la más necesaria y también la más difícil, pero el filodoxo no se ocupa de ella. ¿Qué es lo más importante y de qué tratará la crítica de la razón pura? En los límites de la razón. Ya sabemos cuáles son los límites de la razón para Kant, la experiencia. Esto le está dando la razón a los empiristas y eso va a ser lo que él trate y por eso Kant pasará a la historia. Y justamente esa cuestión le parece a Kant que no la han tratado los racionalistas, los dogmáticos como Wolff, los filodoxos como Wolff. Lo dejamos aquí por el momento y ya veremos a Hegel en el último vídeo. Hasta luego.